Pues bienvenidos a todos. Arrancamos hoy en nuestra sección de la entrevista. Creo que esta sección ya ha gustado también muchísimo. Siempre el poder traer nosotros gente como Daniela, en este caso, con muchísima experiencia, pues siempre nutre todo el conocimiento y el aprovechamiento de las plataformas, en este caso CRMCUS y Wintug, ¿no? Siempre el conocimiento blando, el tema del cómo se maneja el tema del proceso. Creo que vamos a poder apoyar y dar un granito de arena a todos los que están escuchando para que entiendan y comprendan todos los beneficios que tiene este proceso, ¿no? Y bueno, pues Daniela, ella es empresaria, sí, ya tiene muchos años con su negocio de empresa de servicio y también es consultora, ¿no? Porque ella también es una persona que a través de su carrera, pues ha implementado prácticamente a cientos de empresas. Y bueno, ahorita Dani nos va a ampliar un poquito más sobre su currículo. Pero entonces aquí y con ella vamos a estar el día de hoy. Ahorita voy hacer un pequeño preámbulo del tema de procesos. Hoy, como les comentaba, pues vamos a ver el tema de procesos. Nosotros en CRMCeus tenemos algo que le llamamos el marcaje de EVA. ¿Eso qué significa? Que ustedes como clientes pueden definir un proceso, ¿sí? Como este que estamos viendo aquí. Ustedes pueden definir ese proceso y después nuestro bot EVA les va a ir marcando el proceso que con eso conlleva, ¿no? ¿Y qué es un proceso? Hay algo que se llama la teoría de procesos, que es entrada, proceso y salida. Entonces, lo que nosotros vamos a controlar es todo lo que se está haciendo dentro del flujo, que es el proceso que va a llevar en este caso un vendedor. ¿De acuerdo? Como por ejemplo aquí estamos viendo, concertar cita, actualizar cliente, hacer diagnóstico, crear cotización. Todo eso es una secuencia de cosas que tiene que hacer el vendedor para poder llevar a nuestro cliente o prospecto a cerrar nuestra venta. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la gran justificación de todo esto? En sí, el que nos va a ayudar a tapar fugas en todo nuestro proceso. Nosotros le llamamos tubería de ventas. Y como ustedes están viendo aquí, cuando tú tienes, imagínate que tú en tu empresa eres una fábrica generadora de ventas y entonces tú tienes un prospecto que es tu insumo, que tienes que llevarlo del otro lado para que te pueda hacer, que te pueda comprar. Entonces él tiene que entrar a la tubería como ustedes están viendo, ¿de acuerdo? Y si tú no tienes un proceso definido, se va a ir en algún segmento de la tubería, ya sea en el primer contacto, en el acercamiento, en la oportunidad, en la postventa, ¿no? Que los invito a que se entren a nuestra plataforma en Learning para que puedan aprender todo y cada uno de los segmentos y cómo tapar la fuga de cada uno de los segmentos. Ahora, como ustedes están viendo, hay tres causas principales de esas fugas. Uno es la velocidad. Significa que o nosotros tenemos que responder muy rápido a cualquier solicitud que nos está dando el cliente y si no, fuga, Dios. Otra causa es el proceso, es la definición clara de los pasos que tiene que hacer el vendedor. ¿De acuerdo? Mucho de las grandes fugas es el abandono de prospectos o cotizaciones. Eso es porque no tienen definido el siguiente paso, no tienen definido el proceso. Y bueno, el proceso va junto con pegado con el tema de la continuidad, es decir, ese abandono se deja a mitad del camino porque no terminas de dar todo el seguimiento completo en el ciclo comercial y que en algunos otros cursos hablamos de esa continuidad hasta 3 meses. Esto es con la respuesta, decir, oye, ¿hasta cuándo tengo que darle seguimiento a mi prospecto? Hay una estadística, hay un número que habla de 3 meses, dependiendo mucho de tu ciclo comercial, pero en un estándar de 3 meses, ¿no? Y que también en un curso tenemos con más claridad. Entonces, hoy vamos a ver una causa, que es el proceso en sí. Y bueno, ya nuestra amiga Daniela nos va a decir, ¿no? Dani,
pues bueno, voy a dejar de compartir. Ahora sí, mi querida Dani. ¿Cómo estás, mi querida Dani? Mi querido Mario, muy bien. ¿Y tú? También bastante bien, mi querida Dani. Pues bueno, pues vamos arrancando. Pues muchísimas gracias de estar aquí, ¿no? Por cierto, te pude cachar antes de que te nos vayas al viejo mundo, ¿no? Ya sé. Este, entonces, pues qué padre, Dani. Me da mucho gusto y qué bueno que pudiste hoy estar con nosotros antes de que te vayas a ese gran viaje que me imagino que va a estar sensacional, ¿no? Y bueno, mira, Dani, la mecánica es muy sencilla. Tengo aquí algunas preguntas, ¿no? Que te voy a hacer y sobre eso vamos trabajando, ¿no? Obviamente, tu puesto, el tiempo que llevas como consultora y como empresaria, Dani. Platícanos. Claro que sí. Bueno, yo tengo ya, pues, más de 25 años, no hagas cuentas, por favor, en el tema de la consultoría de software. Tengo experiencia como consultor, líder de proyecto y gerente de proyectos en varias empresas de nivel nacional e internacional. Tuve oportunidad ahí de hacer algunas implementaciones con empresas transnacionales como Cinemark México, no sé si te acuerdas de Cinemark, que realmente fue el primero de los cines de ese modelo en el país, y algunas empresas más o menos de esa envergadura. Y ya de hace algunos años a la fecha decidí dedicarme a lo que es la consultoría en software, ¿no? Y procesos para pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, ese ha sido como que mi pasión, ¿no? Considerando que, bueno, pues la gran cantidad de responsabilidad que tiene la pyme en la generación de de la productividad del ingreso en nuestro país, ¿no? Entonces, pues así, a resumidas cuentas, licenciada en informática administrativa, ¿no? Entonces soy como que la parte administrativa de los bits y los bytes, ¿no? Pero siempre ha sido mi pasión, tengo un posgrado ahí en calidad y productividad y una maestría en habilidades directivas, que eso me ha permitido meterme mucho en el tema de procesos. Entonces, como buena sistemóloga, pues eso es lo que hago y lo que he hecho en estos últimos años. Y fíjate, Dani, que desde que te conozco, que también ya, ¿cuántos serán? Ya unos 15 años o no sé, Más o menos 12, 15 años. ya tenemos bastante de conocernos. Siempre te he visto definitivamente con esa gran capacidad de poder entender el proceso de la empresa y son de las cosas que te preocupan de más cuando tú vas con una empresa realmente. Tú dices, a ver, vamos a hacer, entendemos que hay un tema de recurso humano, ¿estás de acuerdo? Pero antes del recurso humano, entendemos que hay que definir el proceso, porque si no, ¿qué sucede cuando se equivoca el recurso humano? Normalmente el empresario le dice, es que es el humano el que se esté equivocando. No, primero trabajas sobre el proceso y luego te vas sobre el recurso humano, ¿no? Entonces, desde que te conozco, siempre has sido alguien que defiende mucho con el empresario, que realmente le invierta a definir eso, ¿no? Porque hasta da flojerita hacer eso, ¿no? A Ah, ver, ya sé. vámonos a meter el proceso, ¿sí o no, mi querida Dani? Y luego a que darle seguimiento a que se esté dando todo el proceso. Ahora ya con la tecnología, pues es mucho más sencillo, ¿no? Porque antes tú le hacías el proceso a tu cliente y pues tenía que hacerlo de manera, pues, no sé, manual, ¿no? Oye, ahorita me platicarás cómo es que lo hacen. Bien, en ese sentido, ¿cuál ha sido tu mayor reto, como empresaria primero y luego como consultora, basado en esto que estamos haciendo, ¿no? Porque tú como consultora y recuerdo porque yo también como empresario llegué a contratar consultores, que el consultor viene y te dice, pues hay que hacer esto, las mejores prácticas, hay que hacer tu manual, hay que hacer tu proceso, tienes que hacer eso. Y luego nosotros los empresarios somos medios, desesperados y en Ya. romper en primero la regla del proceso, ¿no? Pero ¿cuál ha sido tu principal reto como empresaria y como consultora experta en este tema, Dani? Fíjate que es bien interesante y algo que quiero retomar, lo que hablabas ahora del recurso humano, porque muchas veces cuando arrancamos un negocio, lo primero en lo que se piensa, o en lo segundo que se piensa, es quién me va a ayudar, ¿no? Entonces, ya cuando tienes un ratito, porque generalmente la mayoría de los emprendedores y empresarios, pues arrancamos solitos, ¿no? La historia de en el garage o en la oficina o en la sala de tu casa, hemos empezado prácticamente todos. Ujú. eh, Piensas en el recurso humano antes de pensar en el proceso. Inclusive
cuando eres tú solo, cuando tú solo eres el que vende, el que compra, el que cobra, el que paga, dices, ¿para qué quiero un proceso? Si todo me lo Claro. sé de memoria y yo lo manejo perfectamente. Entonces, el primer punto ahí es cuando ya decides delegar, ¿no? Cuando dices, ¿sabes qué? Ya no puedo con todo, o abro la puerta, o cobro, o vendo, etcétera, y empiezas a delegar. Y una de las principales problemas a los que se enfrenta el emprendedor y el empresario es que cuando decides delegar, no sabes qué delegar, Ok, ¿no? ok, buen E- punto, claro. Entonces, contratas a alguien con un currículum que digas, pues a ver si con lo que me alcanza para pagarle, tiene 200 años de experiencia y sabe cómo hacer las cosas. Entonces, esa persona sigue la misma idea que tú. Es decir, que con su proceso mental, no con ningún proceso estructurado, hace las cosas a su mejor entender. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Que son dos personas, si es con tu primer colaborador, si son dos personas poniéndole, en el mejor de los casos, poniéndole el mayor empeño, pero pensando diferente. Entonces, juntarlo se vuelve lo que es yo creo que es el mayor problema que se enfrentan todas las empresas, las islas de información. O sea, si empiezas tú con un asistente, ya son dos islas. Y no le metas uno de ventas porque ya son tres islas. Y no le metas uno de almacén porque ya son cuatro islas. Entonces, el principal problema que yo he visto en en los arranques de los negocios, son esas islas de información que no podemos conectarlas. Y ahora, si me hablas a mí de mi mayor reto al arranque como emprendedor, como empresaria, es lo que le llamamos el síndrome del sube y baja, ¿no? O de la cresta valle, que Ujú. vendo, implemento u opero o fabrico o lo que sea. La misma persona o el mismo equipo, primero estás vendiendo. Perfecto, ya tengo un pedido, ya tengo un proyecto, ya tengo algo. Dejo de vender para empezar a fabricar, implementar, instaurar, etcétera. Y eso lo he visto en la mayoría de los negocios. ¿Por qué? Porque no hay un orden, ¿no? Entonces, yo creo que esta situación es a la que yo me enfrenté en un principio, que todos hacíamos todo según lo que iba apareciendo, y eso tiene un impacto muy fuerte en el desarrollo de las empresas. Oye, Dani, y pues más en las ventas, ¿no? Porque diría un cliente, me dijo hace muchos años, me dice, mira, Mario, con ventas todo, sin ventas nada. Y entonces te puedes equivocar en todos lados, pero si te equivocas en las ventas, pues es peor. A lo mejor no tienes un proceso en alguna de las otras áreas, pero si no tienes un proceso en las ventas, pues se va a notar en el banco. La caja registradora no va a sonar, ¿no? Y a lo largo de la historia, por lo que te escucho, Dani, es que digamos que, que en el tema de la venta como tal, no se concebía que era un proceso. O sea, porque Totalmente. como tú dices, el empresario dice, vamos a implementar un proceso en mi área productiva, ¿de acuerdo? En cuentas por cobrar, ahí le metían tiempo o todavía pasa, ¿no? Pero oye, pero las ventas también es un proceso, ¿sí? Todo lo que hace el vendedor. Entonces, obviamente, si tú no le estás dando un proceso definido con los pasos, un orden, como tú bien dices, pues, ¿qué va a pasar con el área de ventas, no, Dani? Exacto, y yo creo que es de los procesos más delicados, Ujú. porque hay un concepto y un tema interesante ahí para un buen café, que si las ventas son una ciencia, un arte o una técnica, ¿no? Buen punto, ok. Entonces, y tiene una mezcla de todo. ¿Tú qué buscas o cuándo detectas que alguien es un gran vendedor? Bueno, es el que tiene mucha labia, el que maneja objeciones, el que... Sí, eso está perfecto y a lo mejor es el que nos puede traer la venta. Pero si no llevas un proceso en el seguimiento, en el conseguir los leads o los prospectos, en el seguimiento de las oportunidades, en el cierre de la venta y en la reventa, ¿no? O la venta cruzada o escalada, eh, se pierde la posibilidad de aumentar tus ingresos. Lo que te decía hace un momento acerca del síndrome de pico y valle.
¿no? Entonces, el vendedor, en el momento que vende, ya se nos olvidó todos los prospectos que venían en la fila. Lo que tú hablas ahorita, ¿no? De 3 meses. Entonces, tienes tus prospectos que lleva 1 mes, 2 meses, 3 meses. Se cierra el de 1 mes. No, hombre, ya te pusiste a producir, y se te olvidaron los otros dos Los tres, compadres que claro, vienen atrás. claro. Exacto. Y en ese inter pasó que alguien se puso abusado, ¿no? Y dijo, ¿qué dices que quieres? Ah, pues yo lo tengo, ¿no? Y Ujú. ahí es donde se pierde la venta. Entre el 70 y el 90% de las ventas se pierde por falta de seguimiento, de atención al cliente. O sea, todos sabemos perfectamente que aunque nos creamos únicos frente al cliente, hay 3 o 4 que los están rondando, ¿no? Es como la novia o el novio, ¿verdad? Si no tiene novio, no tiene novia, ahí están todos. Entonces, hay que atenderlo, hay que hacerse presente, hay que cuidar cada una de esas partes. ¿Y sabes qué tiene el proceso de ventas? Es el que incluye más personas que software, ¿sí? Siempre les he dicho, en el tema del RP, todos cobramos, pagamos, vendemos y compramos igual. Poquito, Ujú. mucho, lo que sea, pero el proceso y el SAT no nos deja salirnos de un proceso. Pero en el tema de la venta, el proceso debe de ser casi, casi imperceptible que se note que es un proceso. No sé si me explico, ¿no? Porque la persona debe saber, bueno, más bien, no debe de saber que está dentro de un proceso, pero se debe de sentir atendida, se debe de sentir identificada, se debe de sentir que sus necesidades son únicas y que se le están atendiendo exclusivamente a él. Y no sabe que atrás tenemos todo un aparato informático, procesos y gente, ¿no? Que le está dando seguimiento. Entonces, esas tareas repetitivas tienen que parecer personalizadas. Entonces, por eso en el tema de ventas es mucho más delicado la generación de un proceso. Claro, y fíjate aquí, Dani, si me permites, como tú bien lo estás describiendo, ¿no? En que no se debe desnotar, como tú dices, que hay un proceso, ¿no? Pero eso significa que hay un siguiente paso. Entonces, el proceso te lleva al siguiente paso. Entonces, el vendedor sí debe de saber cuál es el siguiente paso. Y es la única manera es que tenga definido ese proceso, ¿no? Oye, si no hizo esto, el siguiente paso es esto. Si no me contestó, el siguiente paso es esto, que finalmente es ese proceso, ¿no? Viene siendo el siguiente paso, digámoslo. ¿Estás de acuerdo? Oye, y fíjate, Dani, ahorita también que te estaba escuchando, se me vino algo en la mente, como cuando por qué la gente en su momento no le mete tanto tiempo al tema del proceso, porque tú bien comentaste, ya vendió uno, wow, ¿no? O el clásico vendedor que es muy bueno y vende muchísimo. Pues sí, pero normalmente en las empresas, digamos que muy poquitos son los que hacen el 80% de las ventas. No sé si estés de acuerdo, Dani, con tu experiencia, Totalmente. que llegas con una empresa y dices, oye, tengo, vamos a decir, los 10 vendedores, ¿no? Y a lo mejor el 20% de tus vendedores hacen el 80% de tus ventas. ¿Y qué pasó con los otros? Porque a lo mejor esos vendedores del 2%, pues son muy, como dirían, si me permiten la palabra, ¿no? Muy caritas, ¿no? Y entonces, al ser muy caritas, pues tienen mucho, mucho punch con los clientes. Pero aquí viene entonces el que dice, Gandaya mata carita. Es decir, proceso mata, Claro. mata al gran vendedor. Porque no sé si estés de acuerdo, Dani, si tú le metes el proceso a tus vendedores, a los otros 8 vendedores se van a convertir en buenos vendedores, solo porque tienen bien estructurado cuál es el siguiente paso y qué es lo que tienen que hacer en un seguimiento, ¿no, Dani? Por supuesto, no sé si te ha pasado cuando llegas a una empresa donde implementas una solución de ventas, que pueden tener sus 10 vendedores, pero te dicen, "Ay, ¿sabes qué? Nada más vamos a hablar con estos dos que son los buenos, Sí, claro, sí, ¿no? sí, cómo O no. estos dos, o este uno, o estos tres. O sea, hay el vendedor estrella y los que le Ujú. hacen la corte. Porque realmente una empresa que se preocupa por tener 10 vendedores estrella, eh, se siente complicado, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante, inclusive te sirve para evaluar a tu fuerza de ventas. Si tú a una Claro. fuerza de ventas le das algo estructurado, algo que saben cuál es el siguiente paso, cómo, me acuerdo en alguna empresa que implementamos este tipo de soluciones, que le decían, el cliente le decía, perfecto, ¿dónde pago? Y el vendedor se quedaba así de,
es- ahora sí que esa no me la esperaba, ¿no? Claro, Y, claro, ok, sí ok. ¿Qué ¿no? sigue? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Sí, exacto, ¿Verdad? exacto. Entonces, eso, y además tener la facilidad y la habilidad para regresar a las etapas donde tengas cada lead. Si tu proceso comercial tiene 5 etapas, Ujú. saber quién está en el 5, quién está en el 1, quién está en el 4, quién está en el 2 y qué es lo que tienes que hacer. O sea, es un multitasking. O sea, al que apenas le estás conociendo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y el que está en proceso de negociación es, ¿qué descuento? Y de una vez cerramos. Entonces, el vendedor, y esto va para para todas aquellas soluciones que usamos para facilitar la vida, ¿no? Es el tener una solución tecnológica que te permita automatizar lo automatizable. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A todo aquello que pueda ser una primera relación, un calentamiento de un lead, etcétera, que se pueda hacer de forma automática y que tú como vendedor, con tu carisma, tu carita, tu buena forma de hablar, puedas ya hacer lo que la tecnología no va a poder hacer. Entonces, eso va a multiplicar, por supuesto, las ventas. Y el cliente que necesite sentirse apapachado por un ser humano, ¿no? Porque hay todavía algunos que no nos gusta tanto eso de presione uno, presione dos y presione Ujú, tres, ujú, ujú. ¿no? Se va a poder dedicar a esos clientes, mientras que va a tener otro perfil de clientes que va a poder generar a través de una automatización, a lo mejor hasta del 100%. Claro, claro. Oye, Dani, entonces, una de las, para cerrar esta pregunta, que creo que esta pregunta resolvió la tercera, pero de todas maneras, cerrarla significa que gran parte del beneficio de que la empresa realmente dedique un proceso claro con las ventas es que el otro 80% de los vendedores pues van a tener un nivel de goleo mucho más alto en automático, sin que tengan a la mejor esa gran facilidad de venta, ¿no? Porque ese sería otra de las competencias del vendedor, como tú bien dices, a lo mejor alguien que tenga un gran manejo de objeciones, alguien que sea bastante extrovertido y que tenga una simpatía y que al cliente le guste, etcétera, etcétera. Pienso que no necesariamente a los otros vendedores les puede beneficiar eso. Más bien, si tienen el proceso bien definido, eso va a hacer que realmente aumenten su nivel de goleo, ¿no? Creo que sería una de los grandes beneficios en ese sentido, ¿no?